Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Yo soy la doctora Antonella Romano, soy ginecobstetra y hoy quiero hablar con ustedes. Hoy más principalmente quiero hablar con mis pacientes, ¿sí? Porque estoy recibiendo de ustedes muchas consultas, muchas dudas, muchas preguntas, sobre todo en cuanto a muchas realizaciones de estudios sobre todo, ¿sí? Entonces quiero dirigirme hoy a ustedes para aclararles algunas dudas, algunas consultas que estaban teniendo, pero de todos modos después si quieren consultar conmigo, quieren preguntarme en el privado, en el WhatsApp, en el Facebook, en mi página, en doctora Antonella Romano, Ginecología y Obstetricia, pueden hacerlo sin problemas y vamos a estar aclarando las dudas que ustedes necesiten. Yo lo que hoy quiero conversar con ustedes es sobre la ecografía ginecológica o la ecografía transvaginal. ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué tengo que hacerme una ecografía ginecológica o transvaginal? ¿Para qué tengo que hacerme? ¿En qué sentido? ¿Para qué se necesita? ¿Por qué me pidió mi médico, mi médica, mi enfermera, mi obstetra? ¿Para qué situaciones tenemos que hacernos? Y muchas veces también, sobre todo con este tema de la pandemia, de la cuarentena, en la que muchas veces no estamos teniendo la posibilidad como anteriormente de salir varias veces para ir a realizar consultas, entonces muchas veces de una sola vez tenemos que hacer todo. Entonces ya saber cómo ir preparadas para poder consultar, ¿sí? Justamente es para evitar el tema de ir y consultar, pedir entonces ecografía o Papa Nicolau, qué sé yo, todos los estudios que se piden, volver otra vez a la casa, marcar una nueva consulta, volver otra vez, entonces hacer todo de una sola vez, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿qué es una ecografía? ¿Para qué me sirve? Yo no les voy a hablar científicamente, no les voy a hablar ahí como una especialista ni nada, sino que les voy a hablar básicamente de en qué consiste la ecografía. La ecografía entonces es un método de diagnóstico por el cual nosotros vemos tanto la normalidad como la anormalidad, lo que está bien y lo que está mal, en donde se utilizan ultrasonidos. ¿Qué quiere decir eso? Son niveles de sonido que están mucho más bajos de lo que puede escuchar nuestro propio oído, ¿sí? Entonces yo puedo escuchar, por ejemplo, el ruido del auto que pasa, puedo escuchar el ruido del ladrido de un perro, pero en una ecografía, no, en los ultrasonidos que se emiten desde el aparato que realiza la ecografía, eso no se escucha, ¿sí? ¿Qué hacen estas ondas de sonidos, de ultrasonidos? Se juntan, se captan en líneas de puntos y son las que van a formar el órgano o la estructura que nosotros estamos necesitando ver, son los que van a dibujar. Y es lo que nos va a dar, como estaba diciendo recién, lo que es normal y lo que es anormal. ¿De qué forma? Utilizando el ecógrafo, que es el aparato que va a emitir esos ultrasonidos, que generalmente tenemos en los consultorios, tenemos en los hospitales, puede ser también en institutos donde solamente se hace imágenes, entonces les podemos utilizar ahí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Nada más que para entender un poquitito, van a emitir esas ondas al órgano o al cuerpo humano y eso luego se va a convertir como si fuera la misma cosa como la luz se está reflejando en el espejo. Sería de la misma manera. Entonces, ese haz de sonidos va hasta el espejo supuestamente y él nos devuelve en forma de imagen, que es lo que nosotros vemos en la pantalla, mediante entonces el transductor, que puede ser el transductor convexo para el abdomen, para la panza, para la barriga, o el transductor intracavitario, que es el que utilizamos justamente en este tipo de ecografías como la transvaginal, que necesitamos introducir en la vagina para poder ver las estructuras más de cerca. Pero bueno, eso una vez ahí el ultrasonido va a transmitir, va a reflejar la imagen y va a salir la imagen en la pantallita, ¿sí? Que tenemos ahí, que parece como una computadora. Entonces vamos a ver ahí las imágenes de nuestro cuerpo. Muchas veces nos
vamos, consultamos y nos preguntamos o nos pregunta nuestro ginecólogo o nuestra ginecóloga sobre qué estamos sintiendo, por qué estamos consultando. Entonces, para poder también ayudarse con lo que nosotros le decimos, es como que el médico arma un rompecabezas. Está lo que nosotros le decimos como pacientes, que son los motivos de consulta, que puede ser dolor, puede ser sangrado irregular, puede ser flujo también, todo. Y después se le tiene que agregar los métodos auxiliares de diagnóstico que habíamos hablado justamente en uno de los videos que ya le pueden fijarse justamente en el video de métodos auxiliares de diagnóstico en ginecología. Ahí hablo y detallo bastante bien todos otros métodos también, entonces pueden ir al canal de YouTube y ver ahí todo lo que son los métodos auxiliares de diagnóstico. Pero aquí, como les dije, nos vamos a ocupar solo de la ecografía ginecológica y transvaginal. Entonces, ¿qué sucede ahí? Nuestro médico, nuestro ginecólogo o ginecóloga necesita ubicarse en el panorama sobre qué le estamos contando nosotras, ¿sí? Si estamos sangrando de más o estamos sangrando menos cantidad o estamos presentando dolor en bajo vientre y no pasa con ningún medicamento, tenemos flujo y tenemos dolor y no pasa también con ningún medicamento. Entonces muchas veces, bueno, nos van a pedir una ecografía. Si es la ecografía transvaginal, en la ecografía transvaginal nosotros tenemos un campo de visión desde el exterior hasta los órganos que queremos ver de 3 centímetros. El espesor sería el que vamos a ver, entonces mucho más cerca, yo estoy viendo mucho más cerca. ¿Qué sería 3 centímetros? Sería nada más que esto, entonces yo ya estoy viendo de cerca. Ahora, si me hace una ecografía ginecológica o me pide una ecografía ginecológica, es por encima, que generalmente se llama ginecológica pélvica, y entonces miramos por encima, ¿sí? Encima de la pelvis, pero ahí tenemos una distancia de 7 centímetros, desde la piel hasta los órganos son 7 centímetros, no tenemos cómo, podemos mirar, podemos también diferenciar muchas cosas sin ningún problema, pero hay casos específicos en los que vamos a necesitar realizar una eco transvaginal, ¿sí? Bueno, ¿quién determina eso? Va a determinar el médico y va a determinar la situación, justamente. Entonces, esta es una técnica que no es invasiva, no me va a lastimar, no me va a doler. Muchas veces yo veo, me dicen, es la primera vez que me voy a hacer, doctora, ¿me va a doler? No, no duele, ¿sí? Puede que moleste un poco, sobre todo si estamos con alguna inflamación, en la que hay un poco de hinchazón, edema por dentro, entonces molesta un poquitito en ingresar el transductor, que es el aparato para poder ver todos los órganos por dentro. Podemos de esa forma ver mejor cuello, útero, vagina inclusive, ovarios, las trompas y compañía, ¿sí? Generalmente, si es que vamos a ver por la porción abdominal y pélvica, que les dije, se hace por encima, se hace por arriba, demora un poquitito más de llegar el eco, pero de todas formas se ve, también podemos ver todos los órganos. Esa es la ecografía normal que se hace por encima. Pero si el ginecólogo o la ginecóloga me pide hacerme esta transvaginal, tenemos que saber que hay una serie de preparaciones que tenemos que tener. Gran cosa no es, lo único que yo tengo que tener es vejiga vacía, tengo que haber orinado antes de entrar al consultorio, y para eso es si vamos a hacer la transvaginal, ¿sí? Si vamos a hacer la transvaginal, entonces primeramente orinamos y entramos con vejiga vacía para poder realizar. Ahora, si vamos a hacer la otra, la ginecológica pélvica por encima del abdomen, sí necesitamos tomar por lo menos 4 a 5 vasos de agua antes de entrar al consultorio para poder tener una mejor visualización de la cavidad, ¿sí? Bueno, ¿y en qué casos? Sobre todo, me dicen a mí, la doctora me pidió esa ecografía, yo no sé por qué. Generalmente nosotros siempre les decimos los casos de por qué le estamos pidiendo esa ecografía transvaginal o les explicamos por qué necesitamos hacer en ese momento. Entonces,
¿Para qué hacemos? Hacemos sobre todo para pacientes que están con problemas de infertilidad, es decir, pacientes que quieren tener hijos y no pueden tener hijos, intentaron muchas veces y no consiguen, entonces en esos casos sí hacemos las ecografías transvaginales. Pacientes que tienen sangrados anormales, es decir, sangran 2-3 veces en el mes también, o que inclusive no sangran varios meses. Pacientes que tienen dolores que no se pueden explicar de dónde viene ese dolor, por qué ese dolor. Malformaciones congénitas, pacientes que tienen malformaciones congénitas en el útero y en los ovarios también, y sobre todo pacientes que están con algún tipo de tumor o infección ya de larga data, es decir, hace mucho tiempo están teniendo flujo, no se cura o se trata con el medicamento que no es, entonces muchas veces necesitamos, ese dolor no pasa y necesitamos saber el por qué y necesitamos saber si hay algo adentro, ¿sí? ¿En qué casos entonces también, aparte de todo eso, cuando yo tengo que saber como médico solicitar la ecografía ginecológica? Cuando yo quiero evitar la laparotomía, por ejemplo, que es una cirugía, entonces en esos casos, si no quiero hacer la cirugía o mi paciente no está en condiciones para hacer la cirugía, entonces podemos hacer esta ecografía transvaginal, ¿sí? Para ver, como dije recién, causas de amenorrea. Las amenorreas justamente son la falta de la menstruación por más de 3 meses, y dijimos también de la infertilidad y también la detección del embarazo. Muchas veces las pacientes se realizan los test de embarazo en la farmacia, o muchas veces ya se hacen el examen de sangre, el análisis de sangre, da positivo, pero necesitan tener la confirmación también por ecografía. Entonces, esta primera ecografía, si hacemos de forma temprana, antes de los 3 meses, antes de las 12 semanas, sí hacemos transvaginal. Otros casos de dolor abdominal bajo, dolor de barriga cuando está muy bajo el dolor, puede ser por quiste, puede ser por un embarazo ectópico, quiste del ovario, puede ser por endometriosis, por cervicitis, por cualquier patología ginecológica. Puede ser por dolor lumbar, dolor en la cintura, muchas veces también, entonces, que es por alguna inflamación o por alguna infección, entonces necesitamos ver el por qué también, si es que tiene que ver con problemas ginecológicos. Dolor en la menstruación. Ahí me voy a apartar un poquitito del tema. En cuanto a que el dolor en la menstruación es normal, entre comillas, hasta los 18 años, ¿ok? De eso vamos a ocuparnos en otro video, que también recibí consultas sobre eso. Muchas madres consultaron en cuanto a la situación con sus hijas que están menstruando o menstruaron una vez en un mes y después pasó mucho tiempo sin menstruar. Entonces necesitan saber el porqué y también el dolor. Entonces, como les estaba diciendo, muchas veces hay dolor hasta los 18 años, eso puede llegar a ser normal, ¿sí? Pero cuando hay dolor después de los 18 años, durante la menstruación o unos días antes de la menstruación, ya no es normal. Tenemos que averiguar por qué está doliendo, qué es lo que está pasando con mi cuerpo, por qué yo tengo, qué puede ser que esté teniendo. No siempre quiere decir que tenemos algo no tan bien, sí, pero lo ideal es por lo menos salir de la duda y saber que no tenemos nada. Eso siempre es mejor. Hemorragias, pasando a otro caso ya. Hemorragias genitales, también necesitamos hacer ecografía ginecológica, y los ciclos irregulares, como estaba diciendo, un mes menstrua, el otro mes no menstrua, 2 meses no menstrua y así sucesivamente, o menstrua 2 a 3 veces en el mes, también necesitamos, ¿ok? Cuando la hemorragia o la menstruación viene en su fecha normal, pero viene con coágulos abundantes, sangrado abundante, cuando usamos más de un paquete de absorbentes, de toallitas higiénicas en 2 días inclusive. El flujo, que muchas veces el flujo se puede complicar con alguna endometritis, miometritis, que habíamos hablado también de la EPI o de la enfermedad pélvica inflamatoria, y que al final tiene que ver con la infertilidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso en este video? La enfermedad pélvica inflamatoria también.
Entonces, ¿en qué otro momento también necesito hacerme una ecografía ginecológica? Antes de utilizar cualquier tipo de anticonceptivo. Es decir, no podemos o no debemos, de poder podemos, pero no debemos cambiar de anticonceptivo solo porque un mes me vino mal este, el mes siguiente me vino mal este, entonces yo estoy cambiando. No. Para eso es necesario consultar, ver con un ginecólogo o una ginecóloga cuál es el método que me conviene, y para eso también el ginecólogo nos va a pedir una ecografía transvaginal para poder saber cuál es la medida de nuestro útero, de nuestro ovario, si tenemos o no quistes, si tenemos endometriosis, todo eso. Entonces, según eso, él nos va a recetar cuál es el tipo de anticonceptivo a ser utilizado. Luego, pasando un poquitito a la parte obstétrica, después de un parto, después de una cesárea, un mes después también se debería hacer una ecografía transvaginal para controlar si está todo bien, si no quedaron restos muchas veces queda suciedad después del parto o después de la cesárea. Entonces, pues eso se puede hacer para controlar también. Antes de cualquier cirugía ginecológica, sea una esterectomía, que es la retirada del útero, sea una laparotomía exploradora, que es controlar todo, o sea una cirugía vaginal también, se tiene que hacer igual una ecografía ginecológica, y también después, lógicamente, un mes después, para poder evitar o predecir futuras complicaciones. Entonces tenemos que ver cómo quedó después de esa cirugía ginecológica, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para afinar nuestro diagnóstico. Es decir, nosotros también, con lo que ustedes conversan con nosotros, sabemos a qué estamos apuntando en cuanto al diagnóstico, pero utilizando la ecografía nos ayuda mucho más para poder tratarles de la mejor manera posible, y de que ustedes no tengan que estarlo sufriendo con dolores o sufriendo con sangrados fuera de lugar o sufriendo con falta de sangrado justamente. Entonces, de esa manera es que nosotros estamos intentando cada día más mejorar para ustedes justamente. Inclusive, no solamente en mujeres que presentan alguna de estos motivos de consulta hay que hacer, sino que en una mujer por un control solamente también puede hacerse. Una mujer que no siente absolutamente nada, no tiene dolor, no tiene sangrado irregular, nada, pero sí quiere controlarse para saber cómo está. Entonces, también podemos utilizar en una consulta ginecológica normal, que sería en un control anual, se puede realizar. Entonces, era nada más que eso lo que yo quería conversar con ustedes. Quería agradecerles las consultas, las preguntas. Pueden seguir preguntándome si tienen dudas con respecto a este tema también. Si quieren ver sobre todo sobre los temas anteriores que habíamos hablado, pueden mirar en el video también. No se olviden de inscribirse para poder seguir recibiendo los videos. Y como que de esta forma estamos, con esto de la cuarentena, estamos trabajando de forma, vamos a decirle de urgencias, pero muchas veces una irregularidad menstrual, una falta de menstruación por muchos meses, o al contrario, como dije recién, 2, 3, 4 veces, o 3 veces en el mes, 2 veces en el mes están menstruando, flujos que nos producen dolor. Entonces a las mujeres nos molesta, ¿sí? Y podrá ser no considerado una urgencia, pero sí nos molesta, incomoda en nuestro día a día, en nuestra calidad de vida. Muchas veces somos, como mujeres que somos, estamos encargadas de cuidar la casa, mantener la casa, limpiar, cocinar, atender a nuestros hijos, hacer las tareas virtuales, hacer muchísimas cosas más, y aparte cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, todos estos motivos de consulta molestan e incomodan. Si es que nosotras no estamos bien, no podemos hacer nada de lo que deberíamos estar haciendo. Inclusive hay muchas que estamos trabajando todavía. Entonces, teniendo todo eso, no podemos trabajar normalmente, ni siquiera dentro de nuestra casa. Entonces, ante cualquier duda o consulta,
Yo estoy atendiendo aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el Sanatorio San Lucas, con horarios marcados y confirmados. Estoy atendiendo también en el Centro Médico Santa Catalina, también con horario marcado y confirmado. Y en la ciudad de Bellavista Norte, en la Clínica Bellavida, también con horario marcado y confirmado. Entonces, cualquier cosa, si me necesitan, tienen mi número o me pueden escribir en la página del Face y yo les voy a estar contestando a sus consultas. Muchísimas gracias a todas y nos vemos pronto.